País Vasco tiene 150 kilómetros de costa y 3,5 millones de habitantes. Está distribuido en 7 provincias, 4 españolas y 3 francesas. Su ancestral cultura guarda un caudal esotérico de gran valor. Su origen es atlante y solar. El alma vasca, que se expresa a través de los símbolos, guarda analogía con diversas culturas del planeta, como la inca, maya, china o egipcia, pues el gnosticismo afirma que todas tienen un tronco común, la Atlántida. Los vascones dominaron desde Aquitania al Ebro. El nombre de Iberia deviene de la raíz vasca Ibaya, que significa el río, indicando el dominio vasco sobre el río Ebro, por lo que se deduce que toda Iberia era territorio vasco, comprobable por las designaciones vascas halladas en todo el territorio. En el año 776, los vascos derrotaron a Carlomagno, a pesar de tener el ejército más poderoso de Occidente. Tiberio tuvo que hacer tratados con los vascos para poder pasar a las minas de León. Vespasiano, en el siglo I, les dio el derecho de Latium, y el emperador Caracalla, en el siglo III, les concedió la ciudadanía romana. Antiguamente no se mezclaban con otras razas. Su grupo sanguíneo era el cero-negativo, propio de lugares megalíticos. Las producciones espontáneas del espíritu vasco, dentro de su cultura, establecen prácticas que definen su particularidad. Estaban profundamente vinculados con la Madre Tierra, que llamaban Amá-Lur, y en tiempos remotos se le ofrendaba en las cuevas y en las simas. La diosa Mari es su personificación. El legado cultural atlante también indica que la sociedad se regía por el matriarcado. El símbolo femenino es la hoz, como dadora de vida y de muerte. La casa o eche era el lugar sagrado, y la echecuandre o ama de casa era la encargada de administrar, bendecir y ofrendar. El historiador árabe Al-Makari menciona a las mujeres vascas del siglo IX como muy peculiares y decía que se diferenciaban claramente por su elegancia, sus excelentes voces, su educación y su cultura. En la cosmología eran adoradores de la tierra, la naturaleza, el sol, la luna y el cielo. Por medio de las estelas pétreas formaban líneas ley, canalizadores de energía, que asociaban entre sí con las corrientes telúricas, y de este modo usaban magistralmente su beneficio, tanto para sus vidas cotidianas y de labranza como para el culto solar. Dice el venerable maestro Samael Aun Weor: debemos oficiar en el templo de la diosa madre del mundo, con la misma sabiduría que el hombre conoció en la antigua Arcadia, antes de que se encerrara en la vida urbana. En el solsticio de verano, el fuego es el protagonista del festejo. El fuego, en su parte espiritual como dador de vida, está en el aire, en el tronco, en la piedra y en el agua. El fuego purificador de las hogueras vascas, semejante al dios hindú Shiva, destruye toda la maldad. La maldad nunca fue desconocida para el pueblo vasco. El aspecto tenebroso existe tanto fuera como dentro del hombre, y se conjuraba con ritos, advocaciones y adoraciones a las fuerzas superiores. La identificación con el sol forjaba al Euskaldun o adorador del sol Eguzki. La casa o eche era un lugar sagrado. También las hubo ubicadas en cuevas naturales. Una vez al año se bendecían y también se procuraba que su orientación fuese hacia el este. El auguro o 4 cabezas es un símbolo que muestra los 4 elementos en acción: fuego, agua, aire y tierra. Además, es un distintivo que representa al sol y que ahuyenta al mal, por lo que se graban en las puertas de las casas y los caseríos. Dentro del folclore hallamos el mayor custodio del ancestral legado vasco, con sus manifestaciones múltiples, como los aizkolaris o cortadores de leña y los levantadores de piedra. Hicieron con ello su trabajo un deporte sagrado, hoy convertido en concurso o en campeonatos. La chalaparta es un instrumento ancestral de percusión y de comunicación. Se compone de 2 tablas colocadas horizontalmente sobre una base aislante. Convoca al pueblo en sus diversas actividades
pudiendo oírse en un radio de 5 kilómetros. Es el sonido del verbo, que nos adentra en el espíritu vasco de los adoradores del fuego y del sol. Un legado cultural que afirma que el sonido se ha mantenido vivo también con el cuerno, la pandereta y el irrinchi. El irrinchi es un grito estridente, fuerte y prolongado, de un solo aliento, que hacen los pastores en los flancos de las montañas y que los éuskaros en general lo emiten en señal de alegría. Se cree que el irrinchi deviene de la más arcaica antigüedad y que incluso lo usaron también los pueblos hebreos. Hoy en día los árabes tienen un sonido parecido. El anhelo espiritual es como un irrinchi, como un grito sagrado, íntimo y profundo, mediante el cual el microcosmos en éxtasis se pregunta: «Batiaren sarche o tenáis asía tarteca bederen», ¿qué quiere decir? ¿Habré empezado a entrar en la eternidad aunque sea a ratos? El chistu es una flauta recta usada también en Siria, Babilonia, Egipto, Grecia y América precolombina. Al igual que los aztecas, se combinaba con un tamboril o huehue mexica, creándose un ensamble muy peculiar de ambos sonidos. El Dr. Passelmann, arqueólogo de la Universidad de Strasbourg, halló al antecesor del actual chistu en una cueva de la cuenca del río Errobi, correspondiente a la era paleolítica. Estaba hecho con un hueso de ave agujereado. Por el sonido del chistu o del tamboril, el pueblo quedaba informado de los principales acontecimientos sociales. Era el pregonero oficial, que tanto se prestaba para vitorear a los novios como para despedir a los difuntos. Otro exponente del folclore es el bercholari, es el juglar épico, un fenómeno de la improvisación en versos, elegías o cantos que se remontan a épocas prehistóricas. El bercholari es una realidad histórica transmitida de generación en generación. Actualiza a rapsodas griegos, bardos celtas, pastores de Virgilio, trovadores provenzales y juglares, aunque hoy se ha convertido en un juego de retórica o discusión dialéctica. Antaño era portador de oráculos divinos. El legado atlante en lo mitológico alude a la diosa madre llamada Maya o Mari y comparte afinidad con la cultura griega. Ella tenía 7 hermanas vírgenes, como las 7 musas griegas inspiradoras de las artes y de las ciencias. También como ellas, cambia 3 veces de morada, la primera en el monte Amboto, la segunda en el Oisco y la tercera en el Mugarra. Estos cambios aluden al dominio de la madre naturaleza en sus reinos, mineral, vegetal y animal, en conjunción con los ciclos de las estaciones. El principio masculino estaba en el dios Urchi, cuya palabra deviene de agua, aludiendo al espíritu que se mueve sobre las aguas primordiales de la vida. Urchi vitaliza, potencia y renueva constantemente la vida. El fenómeno de la lluvia era representado como el semen del cielo Orchi, que significa cielo. La mitología vasca contiene gran número de seres elementales, buenos y malos, genios, adivinos, brujas y cíclopes gigantescos, como helechos y cardos silvestres que anárquicamente pululan en los bajos estratos subconscientes, sonámbulos de ansia deambulan. Para canalizar las energías positivamente, sabían de estratégicos lugares radiónicos, donde colocaban monolitos, dólmenes y menires, que son el testimonio arqueológico de la existencia de seres gigantescos, a quienes la memoria popular les recuerda como gentiles. Los gentiles personifican a la antigua raza vasca atlante. Se cuenta que al ver que terminaba su tiempo, se introdujeron bajo la tierra, desde una puerta dimensional, del dolmen de Arrastarán. El legado ancestral nos acerca al gentil del Olenchero, prototipo del Bashahaun o señor de la naturaleza. Los genios devas gigantes rústicos y bonachones que no se mezclaban con el pueblo, porque su misión era metafísica. En el solsticio del invierno, la noticia del nuevo sol la trae el Olenchero. Este personaje simboliza al Mercurio en su primera fase, negro como el carbón, pero esencial para la creación interior. Es el aliado del sol.
El Bashajaun es el protector del bosque y de la naturaleza. Es maestro en todos los oficios. Las leyendas cuentan que enseñó al hombre la fabricación de la sierra, del eje del molino y de la técnica para soldar los metales. El personaje mitológico de la Lamia es mitad mujer, mitad animal. La parte superior del cuerpo es de una mujer hermosa y las extremidades inferiores pueden ser como las de una gallina, un pato o una cabra. En la zona costera se representa a la parte inferior como la de un pez o sirena. Akerbelch es un genio malvado, con forma de macho cabrío negro, que da nombre al famoso aquelarre. Aker significa macho cabrío y larre prado. Es el prado donde celebraban las brujas y brujos sus reuniones, liderados por Akerbelch. El tártaro es un cíclope o genio maligno de un solo ojo en la frente, dedicado al pastoreo, que secuestra a los jóvenes del pueblo y se los come porque es antropófago. Iracho es un genio bonachón y travieso, que aparece por la noche defendiendo la honestidad. A veces presenta la forma humana y otras la de un animal, burro, carnero o pájaro, que lanza fuego por su boca. Eate es el genio de la tempestad del fuego, de las riadas y de los vientos huracanados. Como en la mitología griega a Eolo, según la Odisea, Zeus le concedió el poder de controlar los vientos. Echai significa enemigo, es el diablo en persona, genio malvado y enemigo de la religión. Su objetivo es dañar a las personas y tentarlas para que hagan el mal. Pero no es un genio invencible, y con astucia es posible librarse de su poder. Representaría simbólicamente al entrenador psicológico o Lucifer. Eren-Suge es un genio diabólico que aparece en forma de una gran serpiente o culebra, que en algunos relatos es representado con 7 cabezas, alegorizando a los pecados capitales. Odei en euskera significa nube. Es el genio vasco que provoca los truenos, los relámpagos y las tormentas, semejante al dios escandinavo Thor. Sugar se traduce como lengua de fuego o fuego ascendente. Es una gran serpiente o dragón que puede volar, con la facultad de poder transformarse en hombre. Se dice que este numen mitológico cruzaba el cielo con figura de fuego, igual que su consorte, la diosa Mari, alusión a la divina madre Kundalini. La fuerza eléctrica es el regocijo del hombre, conexión del azufre y del mercurio alquímico, hecho fuego. Con ella se elabora al rey, que ostenta la mitra del poder y los chakras desarrollados con los dones del alma. En lo lingüístico, estudios filológicos del investigador Jorge Alonso García, avalados por sus numerosas expediciones y trabajos de campo, con la publicación de unos 70 libros, asegura que el egipcio antiguo y el idioma vasco son una misma lengua. El alfabeto similar lo comparte con los guanches canarios, así como la gramática, compuesta por declinaciones. El sistema numérico es vigesimal, semejante al de los mayas y aztecas. Ratifica Jorge Alonso García que con el vasco antiguo era posible traducir incluso el idioma bereber africano, pero que lamentablemente hoy se encuentra contaminado. El historiador griego Estrabón decía que los vascos eran hombres sobrios, ganaderos, pescadores y agricultores, que se alineaban a la hora de comer según su rango y edad, que usaban del trueque, sacrificaban animales a los dioses, castigaban a los delincuentes y que tenían una gran reputación como augures. Hay un refrán vasco que dice así: Zein zeran ezagutzen, ez da gauz gaintza, kaskuak kariñata, urrezko bihotza, que quiere decir, ¿quién eres? No es difícil conocerte, tienes la mente ágil y el corazón de oro. El euskera es un tesoro lingüístico, sin vínculos con las lenguas indoeuropeas. Transmite sensaciones y sentimientos, como basamurtu, que quiere decir desierto, pero literalmente dice bosque muerto, o bioch, que quiere decir corazón, aunque literalmente alude a 2 sonidos. Este legado ancestral atlante está contenido magistralmente en las danzas. La salida del absoluto o la primera manifestación del ser era simbolizada por la salida del templo.
Esta visión antropológica del cosmos que va surgiendo de la manifestación se refleja con gran dignidad. Hombres y mujeres en danza simbolizan a los Elohim, a los hijos del sol, Eguzkiak. Las danzas vascas expresan el movimiento coexistencial al sonido. El verbo genera movimiento y este expresa la plástica más perfecta en la criatura humana. Así se aprecia gran amplitud del espíritu vasco en lo relativo a la moral. Es la mujer, la Eva primordial, Nut Isis o Coatlicue, madre de la tierra, quien danzando da a luz a la materia. Ella gesta los mundos, una vez fecundada por Urchi, el dios inmanifestado de las aguas. La característica del género estaba muy bien definida en el simbolismo de las danzas. La identidad masculina se define con la palabra Iaun o Jauna, que significa Señor del universo. I se refiere a la inteligencia, A indica fuerza, U forma material y N acción. En síntesis, equilibrio entre la inteligencia, la fuerza, el cuerpo y la acción. Este respeto por el género se refleja en las más de 300 modalidades de danzas que se conocen. Las femeninas de enlazar o tejer corresponden a la Madre Divina, ejecutada por la mujer, y al hombre le corresponde proteger, canalizar y dirigir. Las motivaciones de las danzas del mundo pueden clasificarse en 3 grupos principales. Primero, las danzas guerreras, segundo, las danzas de la naturaleza y tercero, las danzas religiosas. En las danzas guerreras se aprecia la eterna lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. El íntimo protagoniza el combate contra los agregados psicológicos, representados por los mamarros, lamías y galchazgorris. En las danzas de la naturaleza se invocaban a los genios protectores de los campos para lograr buenas cosechas y a los tótems de los animales para proteger a los ganados. Con ello se lograba aumentar las potencias energéticas. En las danzas religiosas se incluyen peregrinaciones. Su música es seria, sin floreos, neumas o melismas. Tienen analogía con el canto gregoriano, de sencillez silábica y de concisión. Aun cantando asuntos alegres, se le imprime cierto matiz melancólico. Los dancharis se arman para la lucha interior. Su atuendo es blanco por la castidad que debe reinar en la obra y rojo por el fuego en sus fajas y tocados. Las espadas, palos y puñales alegorizan a los valores del alma contra las tinieblas. La espiritualidad del pueblo vasco estaba latente en sus danzas. El hombre era mediador divino, imitando a los pájaros y otras especies animales para adquirir de ellos sus dotaciones carismáticas. La euritmia que provoca la danza eleva el nivel vibratorio del alma. Así se actualiza la magia del misterio de la vida. Tan solo de vez en cuando yo me expreso, y solo entonces danzando quedo ileso de las cuerdas marioneta que me apresan, de las vidas que veleta me atraviesan. Las danzas de arcos representan el triunfo. Es la coronación del trabajo en sus diferentes etapas. La ejecutan tanto hombres como mujeres. Los colores representan a los colores básicos de la alquimia. La espatadancha es un conjunto de numerosas danzas guerreras con diferentes órdenes escénicos. En ellas caben los horchicos, que son composiciones musicales y literarias, donde al principio y al final se ejecutan las mismas evoluciones. La primera arma del neófito es un puñal, símbolo de la voluntad. Es el regalo del padre Urchi y de la madre Lur, para que se introduzca el puñal en la piedra o tierra filosofal alquímica y destruir a lo nefasto, al ego. Hay danzas de lucha en la muerte psicológica. Corazón contra cerebro, cerebro contra sexo, corazón contra sexo. Es la guerra florida contra las lamías o fuerzas tenebrosas lunares que pierden su poder con el primer rayo solar. Hay semejanza con las danzas orientales. La danza Wushu escenifica idénticos valores de unidad. Es muga, es saldi, batearen barnean, beti dan arekin bete nago.
No hay límites, no hay tiempo, por dentro estoy lleno, con aquel que es siempre. Otra bella danza de espadas es la Chincorrinca. Muestra las diferentes etapas de la muerte psicológica. El iniciado es levantado por sus compañeros. Ellos representan a las partes autónomas del ser, auxiliando a la conciencia. El magnetismo terrestre florece entre la voluntad de la conciencia y la cooperación solar. Las espadas en cruz son símbolo del triunfo. Destruyendo el mal, nace el hombre liberado. Hay danzas de espadas que se ejecutan ante el altar. Su devoción llega al punto de danzar de rodillas. Con esta modalidad de danza se puede alcanzar estados alterados de conciencia. Es la sacralización de la danza. Sus movimientos son acompasados, un puñal en el rostro, luego en la espalda o en el corazón. Indican los votos del neófito y su rectitud en la acción. Con estos pases magnéticos se activan los vórtices de la anatomía oculta. La danza de los bordones es de carácter itinerante. Alude al paso de estados conscientivos en el camino de la iniciación. El aspirante es vigilado y probado por la ley en cada etapa. Palo, bastón de mando o caña de 7 nudos representa a la columna vertebral. Solo quien es capaz de dominarse a sí mismo tiene derecho a ostentar el báculo del poder con los bordones de la luz correspondientes. Y en esa lucha, en danza guerrera, donde los palos son los instrumentos de acción, se golpean entre sí o contra el suelo, en actitud de rebuscar, de investigar en la piedra filosofal, para purificarla y renovarla. En las danzas guerreras aparece el personaje llamado Bobo, que está enmascarado y a quien hay que apresar y conducirlo entre los tribunales del fuego para arrancarle su pérfida máscara. Una típica danza religiosa es la cacharranca. Se ejecuta encima de una caja. Se dice que esta fue encontrada en alta mar, en el día de San Pedro. Se trata de la misma alusión al arcano alquímico o al arca de Noé. Es una danza marinera. Dentro de ella se custodiaban los elementos litúrgicos, como el cáliz, los candelabros o las vestiduras rituales. El danchari, en equilibrio, debe ondear en su diestra el banderín de las llaves de Pedro, una de oro y otra de plata. Pedro, Simón el pescador, luce en el cielo como Ostadar o el arco iris, símbolo de los colores de la alquimia. Es el que da la tregua, la faja de Dios que todo lo envuelve con su esperanza. Es el puente de la filosofía en el mar espiritual. Muchas danzas religiosas con el tiempo quedaron abolidas, pues la Iglesia Católica pensaba que causaban gran escándalo por mezclar ornamentos sagrados con costumbres ancestrales paganas. Dice el venerable maestro Samuel Aumbeor: ha llegado la hora en que debemos libertarnos de toda coyuntura social, escuelas y sectas, religiones y dogmatismos, para regresar con alegría al templo de la naturaleza. De entre las danzas de la naturaleza resaltan por su simbolismo las mascaradas. Ellas representan una instrucción filosofal. Es el teatro en danza, es la sabiduría del movimiento. La mascarada suletina muestra todo el proceso de la iniciación. Está protagonizada por 6 personajes. Una dama que observa a su pareja, el cual debe danzar sobre un vaso lleno de vino, sin derramarlo. También es observado el neófito por un cherrero o guardián de cerdos, indicando la autoobservación psicológica. El cherrero está armado con bastón que termina en forma de rabo y un banderín de honor. El cuarto personaje es el Gatusain, o cuidador de gatos, que alude al mercurio. Lleva un madero que extiende y recoge en cadencia, con carácter serpentino. El quinto es el enseñairi, o gurú, o el maestro de ceremonias. Y el sexto personaje es el Samalsain, u hombre caballo, que ostenta los atributos de la realeza del fuego. Todos ellos deben ejecutar la danza del Godalet o vaso, en donde se alegoriza la transmutación. Las mascaradas de Lanz son 100% mágicas. 80 cencerros apocalípticos precedidos de un cuerno tratan de conjurar a las fuerzas positivas de la naturaleza
para que protejan a las cosechas y a los ganados. Las mascaradas del Lance son semejantes a las fiestas romanas de exaltación al dios Jano. Se relacionan con los tránsitos cenitales de solsticios y equinoccios. El dios Jano, de doble cabeza, a quien nada se le oculta, tiene el poder doble, porque abre las puertas del misterio. Es el I-A-O. Por su intercesión, la atmósfera quedaba saturada de efluvios cósmicos. Dice el venerable maestro Samael Aun Weor: la primitiva religión de Jano enseñó a la humanidad la ciencia de los jinas de la antigua Lemuria. Estas mascaradas se festejan en el equinoccio de la primavera y duran 3 días. Los danzantes con zancos pretenden propiciar al sol en su curso. La atmósfera impregnada con su influjo recibe año tras año los beneficios solares, porque la luz solar es una sustancia cristónica maravillosa que hace crecer las plantas y brotar las semillas. La danza del aurrescu viene del gallinero, es decir, que alude al duelo realizado por el gallo ante la gallina. La pelea simbólica finaliza con un sorchico fraternal. El gallo simboliza al verbo. Hombre y mujer se dignifican en la danza, pares de opuestos complementarios, donde se actualiza el mito que se refiere a este tiempo remoto en que tuvo lugar la creación, llevada a cabo por el ejército de la palabra, por el verbo. La danza vasca exige en general un largo y paciente aprendizaje. Es necesario estar poseídos por esa musa, por esa diosa intuitiva e inspiradora que los griegos llamaban Persícore. La magia del sol, de la luna y de los elementos se fusionan para el uso del mago. El asti o mago conjuga los poderes metafísicos para exaltar la misión del hombre sobre la tierra, ser rey de la creación. Eguskia, el sol, es el Cristo. El Cristo camina con su sol, en la misma forma en que las almas humanas caminan con su cuerpo de carne y hueso. Cristo es la luz del sol. La luz del sol es la luz del Cristo. Quien camina colaborando con el sol es un verdadero Euskaldun. Todas las culturas primigenias han gozado del poder y de la luz del conocimiento. Ellas han sabido transitar por el camino de la sabiduría, la cual los ha guiado y orientado hacia el ser. El modus operandi ha sido siempre y será el mismo, practicado por todas las culturas solares, que van a favor del sol, Eguskia Aldun, pues el amor es la religión más asequible. Gurutze apalortatik bi egurretan zintzilik nauzulako maiteago. ¿Qué quiere decir? Porque más me amas desde esa cruz humilde pendiente de 2 leños. El racionalismo especulativo, en vez de enriquecer el lenguaje gnóstico, lo empobrece, pues los relatos gnósticos escritos o alegorizados en cualquier forma artística se orientan siempre hacia el ser.